Noviembre de 2008. Pedro Flores toma el teléfono y llama al hombre más buscado de la tierra. El Chapo le responde. Amigo, le dice. Pedro lleva un micrófono oculto. 2 meses después, su padre estará muerto en el desierto de Sinaloa. Margarito Flores and his twin brother Pedro were once considered to be the biggest drug traffickers in Chicago. Both had strong ties to the Sinaloa cartel until they decided to become informants for the government, and that helped bring down the most wanted and feared Mexican drug lord, Joaquín El Chapo Guzmán. Esta es la historia de cómo 2 gemelos idénticos de Little Village, Chicago, se convirtieron en los informantes de drogas más grandes en la historia de los Estados Unidos, de cómo derribaron al Chapo, a Mayo Zambada y a más de 50 figuras del cártel, y de cómo el precio que pagaron por esa colaboración les costó a la única persona que más amaban. Estos son los gemelos que delataron al Chapo y provocaron la muerte de su padre. Margarito Flores and his twin brother Pedro were once considered to be the biggest drug traffickers in Chicago. Both had strong ties to the Sinaloa cartel until they decided to become informants for the government, and that helped bring down the most wanted and feared Mexican drug lord, Joaquín El Chapo Guzmán. Marzo de 1981, South Homan Avenue, Little Village, Chicago. Un hombre llamado Margarito Flores Sr. le está vendiendo 11 libras de heroína alquitrán negro a un agente federal encubierto, justo enfrente de su propia casa. Su esposa embarazada está adentro. Cuando los agentes se acercan para arrestarlo, él no corre, él no pelea, solo les pide por favor que no le pongan las esposas frente a ella. Podría perder al bebé. 3 meses después, nació ese bebé. En realidad, 2 de ellos. Gemelos idénticos, Pedro y Margarito Flores Jr. Y mientras su madre los traía a casa desde el hospital, su padre ya estaba en una prisión federal cumpliendo una condena de 10 años. Esa es la familia en la que nacieron. Ese es el legado que los esperaba. Para cuando tenían 7 años, su padre ya había salido de prisión y los había puesto a trabajar. Los llevaba al otro lado de la frontera a México. Los sentaba encima de pacas de marihuana en la parte trasera de un camión de plataforma y los usaba como cobertura. Nadie detiene a un hombre con 2 niños pequeños en la cabina. Los niños le traducían en las gasolineras de Texas y Arkansas. Aprendieron las rutas, aprendieron las mentiras. Su padre tenía reglas. No seas un ladrón. Sé amable con los empleados de las gasolineras. Y aquí está la parte oscura. Solo la gente débil usa las drogas que vendemos. No bebía, no fumaba, pero casi cada palabra que salía de su boca era una grosería. Lo idolatraban. Por esta época, su hermano mayor Héctor murió de una sobredosis de heroína. La familia rezó el rosario. Luego volvieron al negocio. Esa fue la lección. La muerte no detuvo la operación. Nada lo hizo. Eventualmente, su padre tuvo que huir de regreso a México para esquivar más problemas federales, así que los gemelos, siendo apenas unos adolescentes, se fueron a vivir con su hermano mayor, Armando Flores. Armando no era sutil. Era un líder de los Latin Kings, una de las pandillas más violentas de Chicago, y ejecutaba su propia operación de cocaína desde un concesionario de autos en Cícero. Armando vendía drogas en el piso de arriba. Los gemelos dormían en el sótano. Pero Armando hizo una cosa bien. Hizo que los gemelos consiguieran trabajo en un McDonald's al final de la calle. Les dijo que estudiaran cómo funcionaba. El entrenamiento, el sistema, la forma en que cada trabajador tenía un rol y cada producto era idéntico sin importar quién lo sirviera. Presten atención, dijo. Así es como funciona un negocio real. Ese manual de McDonald's se convertiría en el modelo para todo lo que hicieron más tarde. 1998, Armando fue arrestado. Cargos de cocaína. Se iba a ir por mucho tiempo. Y así, de la nada, los gemelos de 17 años heredaron su base de clientes, sus proveedores y las llaves de la operación. Su primer trato por su cuenta fue de 30 kilos de cocaína. Todavía estaban en la escuela secundaria. A los 20 años, ya movían más de 1,000 kilos al mes. Tenían cientos de miles de dólares en efectivo escondidos debajo de sus camas. Tenían autos con compuertas hidráulicas secretas. Tenían casas de seguridad por todo Chicago, Bedford Park, Hinsdale, Plainfield.
Tenían negocios fachada, incluidas barberías en Berwyn y un restaurante mexicano en West Rogers Park, y dirigían todo como una corporación. Pedro era el operador, siempre 2 teléfonos, siempre gritando. Su hermano gemelo, Margarito, a quien todos llamaban Junior o Jay, era el negociador. El rostro, el cerrador de tratos. Las esposas más tarde lo dijeron mejor. Estaban viviendo el sueño de todo traficante de drogas, ganando dinero al nivel de LeBron James, y nadie, ni siquiera sus propios vecinos, sabía quiénes eran realmente. Pero cuanto más grande te haces en este juego, más grandes se vuelven los blancos en tus espaldas. Y en 2003, esos blancos fueron localizados. En el verano de ese año, Pedro fue atado de pies y manos y secuestrado en una calle de Chicago a plena luz del día. El hombre que se lo llevó se llamaba Saúl Rodríguez, el líder de un grupo de secuestradores que, créanlo o no, estaba trabajando con un oficial de narcóticos corrupto de Chicago llamado Glenn Llewellyn. Llewellyn cobraba un salario policial de $40,000 al año. Rodríguez había obtenido más de $800,000 de la policía de Chicago como su informante mejor pagado, mientras dirigía redes de secuestro de forma paralela. Pedro quedó retenido por un rescate. Margarito intentó regatear a los secuestradores, enviarles producto de mala calidad, ahorrar algo de dinero, pero luego Pedro se puso al teléfono, aterrorizado, y le dijo a su hermano: «Solo págales todo». Margarito pagó el rescate completo en cocaína. El testimonio posterior en el tribunal valoró el cargamento en más de $2.4 millones. Y aquí está la parte más salvaje. Unos meses después de que Pedro regresara a casa, los gemelos volaron a Las Vegas para ver una pelea de De La Hoya. Se sentaron junto al ring con boletos reservados por, adivinaste, Saúl Rodríguez, el hombre de quien estaban 90% seguros de que había secuestrado a Pedro. De fiesta con él en el club después de la pelea. Sonrieron. No dijeron ni una palabra. ¿Su solución? Simplemente vender más cocaína para compensar la pérdida. Ese era el tipo de mentalidad con la que operaban. My relationship with him was not just a business relationship, it was more of a friend relationship. But more as a, I kind of seen him as like maybe my uncle. Para 2004, la presión se estaba volviendo demasiado intensa en Chicago. Un trabajador de un almacén se había convertido en informante de los federales en Wisconsin. Los gemelos huyeron a México, instalándose en la ciudad natal de su padre, Jalpa, Zacatecas, y comenzaron a dirigir la operación de Chicago por teléfono. Fue entonces cuando las cosas se volvieron cósmicas. Un intermediario del cártel de Sinaloa llamado Lupe Ledesma había sido su principal proveedor. Pero Ledesma se volvió codicioso. Exigió que los gemelos le entregaran toda su red de almacenes. Ellos se negaron. Unas semanas después, Pedro fue atraído a una reunión. 25 hombres enmascarados con rifles irrumpieron por la puerta, lo golpearon con las culatas de sus armas, lo desnudaron hasta dejarlo en ropa interior y lo metieron en la parte trasera de un camión. Lo mantuvieron en una celda durante 15 días. Casi lo matan de hambre. Margarito, viendo esto desde afuera, tomó una decisión que debería haber hecho que lo mataran. Solicitó un encuentro con el jefe de Ledesma. Quería presentar su caso directamente al hombre en la cima de la pirámide. El hombre en la cima era Joaquín Guzmán, el Chapo. Mayo de 2005. Margarito voló en un diminuto avión privado hacia una pista de aterrizaje excavada en la ladera de una montaña de Sinaloa. Conduciendo hacia el lugar de la reunión, pasó junto a un hombre desnudo encadenado a un árbol. No hizo preguntas. El camión siguió moviéndose. El Chapo estaba esperando bajo un techo de paja, con 2 walkie-talkies en el cinturón, jeans y una camiseta sencilla. Su frase de apertura, según el libro de las esposas, fue esta: «Sabes que la gente que sube aquí no regresa. Podría matarte a ti y a tu hermano en este momento y seguir con mi día». Margarito no pestañeó. Sacó una pila de libros de contabilidad de pagos, limpios, organizados, con cada transacción registrada. «Sí, señor», dijo. «Soy muy consciente.
pero estoy aquí porque solo tengo mi palabra y estos libros. El Chapo hojeó los registros. Parecía impresionado. Ordenó que Pedro fuera liberado ese mismo día. Unas semanas más tarde, Lupe Ledesma fue asfixiado hasta la muerte con una bolsa de plástico por uno de los hombres del Chapo. A los gemelos les dijeron, no se preocupen por él, ahora está viendo fantasmas. La propuesta del Chapo fue simple, podemos hacer negocios, podemos ganar mucho dinero juntos. Y así, de la nada, dos niños de Little Village estaban sentados en la cúspide del cártel. You exported $3 billion of U.S. currency. Yes, sir, in total. And how did you export that? Was it in 18-wheelers? 18-wheelers, tractor-trailers, commercial vehicles, and there's no seizures in the 10 years. Lo que siguió fue, según antiguos agentes de la DEA, la operación de distribución de cocaína más grande que Chicago jamás haya visto. De 2005 a 2008, los gemelos movieron un promedio de 15,000 a 2,000 kilos de cocaína cada mes. Eso son 2 toneladas al mes. A través de su centro de operaciones en Chicago, se extendieron a Cincinnati, Filadelfia, Nueva York, Detroit, Milwaukee, Washington, D.C., Los Ángeles e incluso Vancouver, Canadá. El libro de las esposas dice que El Chapo y Mayo Zambada les enviaban 400 kilos cada 5 días. 400 kilos cada 5 días. Su precio al por mayor por parte del Chapo era de $15,000 el kilo. Los registros judiciales confirman que movieron personalmente más de 60 toneladas de cocaína para el cártel durante este periodo, con un valor de alrededor de $800 millones en la calle, más otros 200 kilos de heroína por valor de 10 millones. Invirtieron en uno de los narcos submarinos del cártel, invirtieron en uno de los 747 utilizados para volar cocaína hacia el norte desde Colombia, con todos los asientos desmantelados. Vivían en una propiedad en la cima de una montaña mexicana con caballos, monos y en un momento dado un cachorro de tigre. Mayo Zambada los trataba como a hijos. Solía bromear sobre cuánto más podrían mover si fueran 3 en lugar de 2. El hijo del Chapo, Vicente, llamado Alfredillo, los trataba de tú a tú. Arturo Beltrán Leiva, el líder de su propia facción del cártel, los llamaba hermanos. Se habían convertido, bajo cualquier parámetro, en intocables. Pero cuanto más alto subes, más fuerte tira la gravedad, y el cártel estaba a punto de dividirse por la mitad. Enero de 2008. Las autoridades mexicanas capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, uno de los hermanos más poderosos de la Federación. En cuestión de días, la organización de los Beltrán Leiva acusó al Chapo de haberlos delatado. Fueron a la guerra. Los gemelos le compraban a ambos lados. Ambos lados exigían lealtad total. No había terreno neutral. Las cosas cayeron en picada rápidamente. A finales de enero de 2008, los gemelos estaban en un club nocturno en Punta Mita con 2 proveedores de productos químicos chinos. Un policía federal mexicano corrupto se apareció con una caravana, agarró a los gemelos y a sus esposas y comenzó a llevarlos a un cuarto trasero para extorsionarlos o algo peor. Margarito logró hacer una llamada telefónica antes de que le quitaran el teléfono. 20 minutos después, alrededor de 100 hombres armados con AK-47 entraron a Puerto Vallarta. Rodearon el auto del policía federal. Su líder era un hombre del que quizás hayas oído hablar, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Años antes de fundar su propio cártel, trabajaba para Sinaloa y vino a rescatar a los gemelos personalmente. Vamos, dijo, vámonos. Los gemelos se deslizaron hacia afuera por la parte trasera. 2 de los hombres del Mencho se deslizaron hacia adentro. Ese era el tipo de vida que llevaban. Salvados una semana, casados la siguiente. Aproximadamente en este mismo tiempo, la esposa de Pedro quedó embarazada. Y algo cambió dentro de él. Recientemente había visto un documental sobre John Gotti siendo traicionado por Sammy the Bull Gravano. Y una noche mirando a su esposa embarazada, tuvo un pensamiento. Como más tarde lo expresó en el estrado de los testigos, comenzó a pensar en su futuro o en su falta de futuro. Dijo que no podía prometerle un mañana a su familia. Ese pensamiento estaba a punto de cambiarlo todo, no solo para los gemelos, para todo el cártel de Sinaloa. But
But in 2008, something changed. The twin brothers made the decision to turn themselves in and become informants for the DEA, recording conversations with El Chapo. Octubre de 2008. A través de su abogado, Pedro y Margarito se pusieron en contacto con la DEA en Chicago. Querían hablar, sobre todo, cuando los agentes de la DEA se sentaron por primera vez con los gemelos, no podían creer lo que estaban escuchando. Dos de los traficantes de drogas más grandes del país, sentados en la cima del cártel más poderoso de la tierra, pedían convertirse en informantes mientras seguían operando activamente. Los fiscales federales dijeron más tarde que nunca habían visto nada igual en 20 años. Esto es lo que lo hizo sin precedentes. Los gemelos no solo querían entregarse, querían seguir trabajando, desde dentro del cártel, llevando micrófonos ocultos. Durante los siguientes 2 meses, eso fue exactamente lo que hicieron. Los registros judiciales muestran 54 conversaciones grabadas con la cúpula del cártel. Compraron una grabadora de voz digital en un Radio Shack en México porque la DEA ni siquiera les había proporcionado equipo todavía. Octubre de 2008, Margarito se puso un micrófono en el cuerpo y caminó hacia un recinto remoto en la cima de una montaña de Sinaloa. Sentados frente a él estaban 3 de los hombres más buscados del mundo: El Chapo Guzmán, Mayo Zambada y el hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla. Lo que dijeron en esa reunión y lo que quedó capturado en la cinta, eventualmente se reproduciría en las salas de tribunal. Vicente se inclinó hacia adelante en esa reunión y le pidió a Margarito algo específico: lanzacohetes, granadas, ametralladoras calibre 50, armas de grado militar estadounidense. Le dijo a Margarito: busca a alguien, busca a tipos que hayan regresado de la guerra. Y luego dijo algo que los fiscales citaron en el juicio de Brooklyn: olvídate del dinero, olvídate de las drogas, quiero hacer volar cosas por los aires. El plan era atacar un edificio del gobierno mexicano o un medio de comunicación para enviar un mensaje que detuviera las extradiciones a los Estados Unidos. Todo quedó grabado en cinta. Luego llegó noviembre. Pedro logró comunicarse con el mismísimo Chapo por teléfono 2 veces. En la primera llamada, Pedro fingió que un cargamento de heroína había llegado con baja calidad. En el juego de las drogas, esto no se hace. No aceptas un cargamento y luego renegocias. Margarito dijo más tarde que era el tipo de jugada que hace que te maten. Pero Pedro lo intentó de todos modos. El Chapo lo saludó en la línea. Amigo, le dijo. Pedro le propuso la reducción de precio. Si puedes bajarlo de 55 a 50,000 el kilo, te puedo pagar mañana. El Chapo hizo una pausa. Luego aceptó. Le ahorró a Pedro alrededor de $100,000 en el cargamento. Incluso añadió 40 kilos más al mes de ahí en adelante. Los gemelos acababan de conseguir que el hombre más buscado de la tierra hablara en una escucha telefónica sobre cantidades y precios específicos de heroína. 2 llamadas telefónicas. La DEA dijo más tarde que esas cintas fueron las grabaciones secretas más trascendentales en un caso de drogas en la historia de los Estados Unidos. El 30 de noviembre de 2008, los agentes de EEU llamaron a los gemelos. Tenían 2 horas. Salgan ahora. Los hermanos agarraron a sus esposas e hijos. Lo dejaron todo atrás y cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos para entregarse. No tenían idea de lo que vendría después. When we made the decision to betray them, because it was a betrayal, it was not just a betrayal of Chapo and Mayo, it was a betrayal of the whole organization. We were always trying to please the people we idolize and please everyone else, and we finally decided to make a decision that was going to be best for our family. La noticia se corrió rápidamente en México. Los gemelos Flores se habían vuelto informantes. Todos con los que habían trabajado estaban ahora en peligro. El gobierno de EEU trajo a su padre, Margarito Flores Sr., al país para su protección. Era un testigo clave. Era un blanco. Él no escuchó. En contra de las órdenes directas de los agentes federales, en contra de sus propios hijos suplicándole que no lo hiciera, el viejo regresó a México. Las esposas dijeron más tarde que tenía asuntos personales que no quiso explicar. Su última conversación con sus hijos, según su nuera, fue para llamarlos cobardes. Dijo que los colaboradores eran la forma más baja de vida. Les dijo: no saben de lo que son capaces, nos van a matar a todos. Luego se subió a su auto y manejó hacia el sur, hacia Sinaloa. En cuestión de días, su auto fue encontrado abandonado en el desierto, llantas intactas.
Puerta sin seguro, motor apagado, nadie adentro. Lo que sí estaba adentro era una nota, pegada con cinta al parabrisas. El fiscal federal del caso confirmó más tarde el mensaje. Decía, díganle a esos dos infelices que dejen de hablar o les enviaremos su cabeza. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, hasta el día de hoy, 16 años después. El memorando de sentencia del Departamento de Justicia sobre el caso lo establece claramente. En cuestión de días, el padre fue secuestrado y se presume muerto. Una nota dejada en la escena del secuestro dejó explícito que el padre fue tomado como consecuencia directa de la cooperación de los hermanos Flores. Desde entonces, los fiscales han declarado que creen que el propio cártel de Sinaloa llevó a cabo el asesinato. Una orden de represalia directa, posiblemente directo desde la cima. Margarito Jr., años después, se lo resumió a un reportero del Chicago Tribune. Él eligió esa vida, dijo. Ese es el precio que los gemelos pagaron por cooperar. Su padre, su primer maestro, el hombre que los sentó sobre pacas de marihuana cuando tenían 7 años. Él fue el primer fantasma. No sería el último. In 2015, Margarito Flores and his twin brother Pedro were sentenced to 14 years for running a major drug trafficking network in the U.S., worth almost $2 billion. 27 de enero de 2015. Tribunal Federal Dirksen, en el centro de Chicago. Perros detectores de bombas inspeccionaron la sala 2541. Los abogados de los gemelos no fueron nombrados públicamente por razones de seguridad. La sala de audiencias fue sellada. Todos en el edificio sabían que esto era más grande que una sentencia normal. Pedro fue el primero. Se puso de pie ante el juez presidente Rubén Castillo. Quiero agradecer al gobierno de los Estados Unidos por darme la oportunidad de cooperar, dijo. Luego Margarito, con lágrimas en los ojos. Estoy avergonzado, estoy apenado, estoy arrepentido. No hay excusa para lo que hicimos. El fiscal federal, Michael Ferrara, le dijo al tribunal algo que se ha citado desde entonces. En pocas palabras, estos dos acusados son los colaboradores más valiosos que este distrito ha visto jamás en el contexto de un caso de drogas. Su cooperación había llevado directamente a la imputación de otros 54 acusados, incluyendo al Chapo, incluyendo a Mayo Zambada, incluyendo a Vicente Zambada, incluyendo al propio hijo del Chapo. Y luego el juez Castillo habló. Dijo algo que los gemelos todavía no pueden olvidar. Cada vez que enciendas un auto por el resto de tu vida, te vas a preguntar, ¿este auto va a arrancar o va a explotar? Cada una de las veces, por el resto de tu vida. Sentencia, 15 años para cada uno, con crédito por el tiempo ya cumplido. Enfrentaban cadena perpetua, salieron con 14. 3 años después, llegó la factura para el Chapo. 18 de diciembre de 2018, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York, Brooklyn. El juicio del siglo. El Chapo Guzmán, sentado en la mesa de los acusados con un traje gris y corbata a cuadros, observaba cómo un hombre con un mono de prisión azul oscuro era guiado a la sala. Pedro Flores, el hombre a quien el Chapo una vez llamó amigo en una llamada telefónica que no sabía que estaba siendo grabada, ahora parado a 2 metros de él, a punto de sepultarlo. Pedro al principio se negó incluso a decir el nombre del Chapo. Lo llamó el hombre. Cuando el fiscal le presionó, dijo, el señor Guzmán. Presionado de nuevo, finalmente lo dijo, Joaquín. Durante 2 días, Pedro le contó todo a la sala del tribunal. El hombre desnudo encadenado al árbol en el camino a la cima de la montaña. El Chapo bromeando sobre sus pantalones cortos de mezclilla recortados en su primera reunión. El asesinato de Lupe Ledesma, las guerras, los submarinos, los 747. Luego los fiscales reprodujeron las cintas, las llamadas del amigo, el descuento de la heroína. Toda la junta del jurado escuchó la voz del Chapo, negociando, aceptando, riendo. 12 de febrero de 2019, el jurado declaró a Joaquín Guzmán culpable de los 10 cargos. El 17 de julio de 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Fue enviado a ADX Florence, la instalación Supermax de más alta seguridad en los Estados Unidos, en Colorado.
la misma prisión que alberga al Unabomber, Ted Kaczynski. El Chapo pasa 23 horas al día en una celda de concreto, sin ventanas por las que realmente alguien pueda ver hacia afuera, sin luz natural. El traficante de drogas más poderoso que jamás haya existido. Derribado, en gran parte, por dos gemelos de Chicago que solían trabajar en McDonald's. Are you afraid for your life? I think I'll always live in fear. En noviembre de 2020, Pedro y Margarito Flores salieron de la prisión federal. Habían cumplido 12 años de una condena de 14. Buena conducta. Entraron en protección de testigos. Nuevos nombres, nuevas ciudades, nuevas vidas. Pedro desapareció por completo. Vive en algún lugar de la América suburbana hoy en día. Padre de la Asociación de Padres y Maestros. Padre de fútbol. Sus vecinos no tienen idea de quién es, ninguna. Pero Margarito Jr. tomó un camino diferente. Fundó una empresa llamada Kingpin to Educator. Viaja por todo el país impartiendo seminarios remunerados a las fuerzas del orden, agencias del FBI, oficinas del alguacil, enseñándoles cómo operan realmente los cárteles. Testificó ante un grupo de trabajo del Congreso sobre los cárteles de la droga mexicanos. Le dijo a un entrevistador en 2024, «Tengo la necesidad de hacer algo con todo mi conocimiento. Quiero asegurarme de que mi legado sea algo positivo, pero esta historia no termina de forma limpia, porque mientras los gemelos estaban encerrados, sus esposas, Viviana López y Valerie Gaitán, quienes más tarde escribieron un libro llamado Cartel Wives, estaban en el exterior tratando de mantener viva lo que quedaba de la fortuna familiar. En junio de 2021 llegaron las acusaciones federales. Las esposas, Armando, el hermano mayor, varios otros miembros de la familia. Conspiración para el lavado de dinero. Los agentes federales habían encontrado alrededor de $5 millones en efectivo enterrados debajo del porche de la casa de Armando, fuera de Austin, Texas. Más efectivo escondido en las tablas del suelo de varias propiedades. Dinero utilizado para financiar vacaciones en las islas Turcas y Caicos, viajes a Dubái, un concierto de Jennifer López en Las Vegas, matrículas de escuelas privadas de $165,000 para los niños. En 2023, ambas esposas fueron condenadas a 42 meses cada una. Armando obtuvo el tiempo cumplido por cooperar. El apellido Flores, 3 generaciones ahora. El padre fue asesinado por el cártel, los gemelos cumpliendo tiempo federal, las esposas están cumpliendo tiempo federal, el hermano está cumpliendo tiempo federal. Se suponía que todo terminaría cuando se convirtieron en informantes, pero en esa vida de crimen y narcóticos, nunca termina realmente. Julio de 2025. Un juez federal en Chicago recibió una carta. La carta era una solicitud de liberación compasiva. El hombre que pedía clemencia era Saúl Rodríguez, el secuestrador de Chicago que, en 2003, ató de pies y manos a Pedro Flores y lo retuvo por un rescate de $2.4 millones en cocaína. ¿El hombre que escribía la carta en su nombre? Margarito Flores Jr. Le dijo al tribunal que lo perdonaba. Dijo que era hora de dejarlo ir. Ahí es donde se encuentra esta historia hoy. Los informantes de drogas más caros en la historia de los Estados Unidos. La razón por la que el Chapo morirá en una celda de concreto. La razón por la que Mayo Zambada eventualmente fue arrastrado a un hangar de Nuevo México esposado. La razón por la que más de 50 figuras del cártel se sientan en prisiones federales. Y la razón por la que un parabrisas en el desierto de Sinaloa tenía una nota que destruyó a 3 generaciones de una familia en Little Village, Chicago. Su padre sigue desaparecido, 16 años y contando. Algunas elecciones se reflejan para siempre. Los gemelos hicieron las suyas en octubre de 2008 y cada vez que uno de ellos enciende su auto, en algún lugar de la América suburbana, todavía están escuchando para ver qué viene después.